Buenos días compañeros, buenos días profe, ¿cómo están? Nos corresponde el tema del fuego, que el fuego pues, ¿cómo se descubrió? Se descubrió hace más de 5.000 años por el Homo sapiens. Se presume que fue accidentalmente y que lo prendían era frotando un palo sobre otro, causando chispa y así ocasionando el fuego. Se presume que así se descubrió. Bueno, ahorita entonces las clases de fuegos hay clase A, B, C, D y F, como se los decía anteriormente. Estos son clase A, son sólidos, clase B, líquidos, clase C, gases, clase D, metales y clase F, aceites y grasas de cocina. Bueno, en los sólidos son los que implican sólidos inflamables que normalmente ocasionan brasas, como un clavo, como un claro ejemplo es la madera. En la madera pues influye varias cosas como la humedad, que si la madera está muy húmeda, pues obviamente que con el contacto del fuego se va a demorar más a producir la brasa. También está la composición. Hay maderas que, que ciertamente son más duras que otras, también el periodo de tiempo que llevan, digamos, después de cortado, que llevan cierto tiempo, entonces la madera se va secando, también influye eso, el tamaño, entre más grande, pues obviamente que la cocción va a ser más lenta a lo normal, al contacto con el fuego, también eh, la el comburente o si entre más mayor oxígeno hay en el ambiente, pues más va a ir la llama. En la clase B de los tipos de fuego que son los líquidos, podemos encontrar como el metanol y el etanol, que son alcoholes que son un poco inflamables con el contacto del fuego. eh, que sirve, digamos, como el etanol que sirve para desinfectación de ciertos utensilios para que se van a utilizar así, o desinfectar algunos objetos. En esto podemos ver su punto de inflamación, que la temperatura a la cual depende es suficiente cantidad de vapores para crear una mezcla inflamable con el aire. Podemos ver que mayor inflamabilidad está entre la temperatura entre 12 y 13 grados centígrados respectivamente. También podemos ver la presión de cierto alcohol, que, que la temperatura depende lo suficiente en cantidad de vapores para crear una mezcla inflamable. En la temperatura de ebullición, también podemos ver el rango de inflamabilidad que puede haber esta entre el cierto alcohol y con el fuego. También podemos ver la clase C, que como yo le decía anteriormente son los gases, que está un ejemplo, podemos decir que es el butano y el propano. ¿Dónde encontramos este tipo de gases? Como en la casa que utilizamos a diario, en nuestras cocinas. Entonces, en este podemos eh, ponerlo de ejemplo que con el contacto de la chispa, qué pena, con la chispa, pues podemos ver que hay un contacto de inflamabilidad y pues ocasiona una llama que la utilizamos para cocinar o hervir ciertas cosas de la cocina. Eh, otro de otro que podemos decir es de la clase B, clase D, que son los metales de esta cierta clasificación. Un ejemplo podemos decir que es el magnesio. Es un metal que lo podrás encontrar en los vehículos, en ciertos productos de hogar. Entonces se usa para fabricar, digamos,
se utiliza para el volante y la barra de dirección. Se puede decir en el ejemplo de los carros. Si un coche se incendia, este cierto magnesio sube a una temperatura de, 3000 grados centígrados. Entonces se puede decir que tiene como una parte de ebullición muy alta al momento de contacto con el fuego. Y por último podemos clase F, que lo decía, eran aceites y grasas de cocina. Eh, un ejemplo breve podemos decir el aceite de oliva. Se usa en los hogares para freír alimentos. Con contacto con el fuego ocasiona que este producto eh, tenga una temperatura de 250 a 300 grados centígrados, que arde espontáneamente, dependiendo la llama que se le asigne al momento de usar este producto. Por eso las freidoras eléctricas llevan un limitador de temperatura para no ocasionar un punto de humeo. Eh, Esto podemos decir que son las clases que están expuestas o las clases de juegos que hay actualmente. Saludos, mi nombre es Andrés Beltrán. El día de hoy les voy a explicar acerca de la prevención de incendios y clases de fuego. Es uno de los puntos muy fundamentales y voy a recaer a lo que ya mis compañeros ya han venido hablando acerca de los fuegos, sobre clase de fuegos, extintores y demás elementos. Pero antes de eso quiero que quede muy claro acerca de qué es el fuego, qué origina el fuego. Entonces miremos que el fuego siempre es una reacción física, química producida por un calor, por una luz, por agentes externos, que puede producir en este caso conatos. ¿Qué es un conato? La primera emisión del fuego. Que a veces no ponemos atención sobre eso. Vamos a mirar un ejemplo muy claro sobre el tetraedro, que nos va a indicar a nosotros este lado fundamental, que es el oxígeno, que es un comburente. Normalmente este tipo de comburentes son producidos por el aire, que contiene aproximadamente 21% de oxígeno, que es la primera reacción química. Vamos a mirar a este costado, que es el calor, que es la energía que va a producir con la ayuda del oxígeno. Y por último vamos a mirar el combustible. En este tipo de, obviamente, combustibles está sólido, líquido y gaseoso. Dentro de los combustibles podemos mirar los sólidos, que pueden ser papeles, plásticos, maderas. Los líquidos pueden ser los derivados del petróleo, que ya sabemos que son los ACPMs, gasolina. Los otros son solventes. Entonces, este elemento pues ya es normativo, es un sistema muy portátil, por medio de Bluetooth, que siempre va a existir el sistema de alarma. Vamos a mirar, de pronto voy a mirar a ver si este ejercicio nos sirve. Miremoslo acá, en este lado tenemos un fósforo. Vamos a hacerlo con toda la prevención posible. Vamos a mirar de que tenemos el combustible. Este sería el combustible, ¿cierto? Cuando voy a generar esto, voy a generar al mismo tiempo una energía y el oxígeno, que es el que me va a producir para que se pueda ubicar, y vamos a hacer esta reacción para que haya una reacción, en este caso en cadena, y digamos que este tipo de elementos puedan funcionar. Obviamente pues lo que siempre se requiere es que haya humo, pues para que pueda empezar, digamos que a generar el, el sistema de alarma. Vamos a mirar si de pronto pues funciona. Lo que hace el sistema que acabamos de escuchar es emitir un sistema de alarma a un panel contra incendio. Obviamente lo que hicimos antes de todo fue desactivar ese proceso. Entonces esto nos puede ayudar bastante. ¿Listo? Son los sensores de humo. Bueno, otros sistemas de detección y otros sistemas que nos pueden prevenir son las cajas automáticas y el sistema de alarma, que nos permiten también hacer llamados de control al personal encargado. Simplemente son cajas que, pulsando, le van a indicar a nosotros que hay una alerta de fuego. Con esta parte terminaríamos.
Y una de las partes fundamentales son los gabinetes. Estos ya no son ni sensores ni detectores, sino no generan extinción de incendio. Normalmente esto es un gabinete tipo 1, normalmente vienen desde tipo 1, tipo 2 y tipo 3. El tipo 1 pues obviamente son dentro de los más básicos que cuentan muchas de las edificaciones. Entonces miremos acá, normalmente tiene un extintor de polvo con un químico seco, tiene una manguera, sí, y tiene una boquilla que va directamente a una red contra incendio. Este tipo de red contra incendio va a unas válvulas que normalmente están generadas por unas bombas automáticas para que inmediatamente genere una presión hidráulica de agua para poder extinguir, en este caso, o apagar los incendios. Y estas son las llaves de las válvulas. Obviamente pues esto, algunas tienen llaves, otras pues están cerradas. Siempre la prevención es tener las llaves o que esté abierto, y en este caso la hacha que me va a... Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Javier Alfonso Mora Rodríguez, estoy estudiando técnico profesional en higiene y seguridad industrial. En la tarde de hoy, como mis compañeros vienen exponiendo, a nosotros nos tocó las clases de fuego. Como ya ellos han expuesto, hay 5 clases de fuego. Yo he denominado una actividad dinámica para la tarde de hoy el dado extintor. ¿Por qué el dado extintor? Porque existen 5 clases de fuego y nos sobraría un lado, que en ese lado pondríamos una carita feliz que no nos tocaría contestar. Entonces en cada lado tenemos una clase que es por lo menos aquí tenemos la clase A. ¿Cuál es la clase A? La clase A es el fuego de material combustible sólido, como es la madera, los tejidos, el papel, el plástico, etc. Seguimos con la clase B. ¿Dónde se me hizo la clase B? Aquí tenemos la clase B. Es el fuego líquido. Líquido por combustibles como son la pintura, las grasas, los solventes, el NAP, entre otros. Sigue la clase C, que es el fuego de equipos eléctricos de baja tensión, o sea, como son los computadores, los televisores, etcétera. Después sigue la clase D. Aquí tenemos la clase D. Es el fuego originado por metales inflamables, como es el sodio, el magnesio, el potasio, entre otros. Y por último, tenemos la clase E. La clase E es el fuego por aceites vegetales o grasas animales. Entonces, vamos a hacer un pequeño ejercicio, una demostración cómo funciona nuestro dado extintor. Cayó en la clase A. ¿Cuál es la clase A, muchachos? La clase A es el fuego por materiales combustibles como es la madera, los tejidos, el papel, el plástico. Para su extinción, ¿qué requerimos? Requerimos de enfriamiento o que no se alimente la temperatura. O sea, lo podemos extinguir con agua o una sustancia ideal, o usar matafuegos, clase A, ABC o un AB. Listo, vamos a hacer otro intento a ver si de pronto nos sale la carita feliz y no tenemos que contestar. Uy, nos salió la clase E, que son los fuegos de aceite o grasa animal. Esos requieren unos extintores de clase K, que contienen una solución de acetato de potasio, que en contacto con el fuego produce un efecto que enfría y aísla el combustible, que es el oxígeno. Vamos a hacer el último porque que nos vamos a ir sin que nos salga la carita. Ay, nos cayó el mismo. Vamos a otro. Nos salió el D. ¿Cuál es la clase de fuego D?
Ese es el fuego originado por metales inflamables. Eh, que es producido por el sodio, el magnesio, el potasio, entre otros. Podemos utilizar matafuegos cargados con agentes extintores de polvo clase D. Son especialmente apropiados para la protección de incendios. Eh, son eh, y no haya riesgos para los metales inflamables. ¿Listo? Muchachos, muchas gracias y buenas tardes. Buenos días compañeros, hoy voy a hablarles de la clasificación y el uso de los extintores, que es un elemento muy importante para casos de incendio. Tenemos que tener en cuenta que los extintores se deben utilizar para cuando son conatos de incendio. ¿Qué es un conato de incendio? Un conato de incendio es cuando inicia un fuego, y de esta manera pues podemos utilizar los extintores. Ya cuando se nos salen de las manos, se nos crece el incendio, pues ya hay que llamar a personas especializadas como los bomberos para que nos colaboren con estos incidentes. La clasificación de los extintores: vienen 4 tipos que son los más usuales, que es el verde que es tipo A, es solamente para presión de agua y nos sirve para incendios de cartón, papel, prados verdes, y en eso podemos utilizar el extintor tipo A, que es el verde. Para el tipo B, que es el rojo, es para incendios de sustancias inflamables como aceites, gasolina, líquidos inflamables, que nos hacen presentar estos tipos de incendios, y se debe apagar con este extintor, que es el tipo B, color rojo. Tenemos otro tipo de extintores, que es el extintor blanco, el Solcaflan, que es un agente limpio. Este tiene una característica que es muy buena para los equipos, apagar incendios de equipos eléctricos, y porque hace que no dañe los electrodomésticos. Pero pues ahora hay un tema de que este tipo de extintor hace que dañe la capa de ozono. Entonces se están mirando cómo sacarlo del mercado. Pues en el momento no hay algo claro sobre eso, pero porque todavía se siguen recargando los extintores Solcaflan, y pues hasta que no tomen pues esas medidas no se sacarán todavía del mercado. Tenemos el extintor tipo D, que es el Solcaflan, y el más utilizado, que es el extintor tipo C, que es el de multipropósito. Se llama así porque nos sirve para toda clase de incendios, para los de cartón, papel, para los de inflamables y para los de tipo eléctrico. Entonces este es el más utilizado en todas las empresas y en todas las casas, en los automóviles. Siempre utilizamos ese tipo C, que es el multipropósito de color amarillo. Tenemos también el uso adecuado de un extintor. Para eso, por ejemplo, en caso de incendios eléctricos, no se debe utilizar un extintor tipo A, que es agua a presión, pues porque nos va a electrocutar. Por ese motivo, pues no se debe utilizar el extintor verde para prevenir una electrocutación.
Esa es la importancia también de conocer los extintores, ya que podemos utilizarlo en partes no adecuadas donde nos pueda generar un accidente. Bueno, pasamos a la parte del uso del extintor. Aquí tengo yo un extintor multipropósito. Las partes del extintor pues vienen en un cilindro, ¿sí? Estos cilindros tienen que ser hacerles unas pruebas hidrostáticas cada 5 años, y tiene un manómetro donde nos indica la cantidad de presión que tiene. Siempre que esté en la flechita de la mitad es que está cargado, y pues ya si está en otro lugar diferente a ese, pues nos indica que está descargado. Tiene un sellito para evitar que se active, y este sello viene por encima de la manija. Una manija que es para agarrar esta parte de la parte de abajo, agarra el extintor para sujetarlo, y el de arriba es el que hace uno la presión para poder utilizarlo. Tiene un pin de seguridad también, que se quita en el momento que lo necesitemos para hacer la activación. Siempre los extintores, cuando están recargados, se les va a colocar un arito, ¿sí? Y cada año vienen de diferentes colores según como la norma lo requiere. Y ahí nos indica que cada arito nos han hecho una buena recarga en el extintor. Ahora, es importante saber que estos aritos cada año hay que cambiarlo. Siempre hay que hacerse una recarga de un extintor al año, anual. Y nos colocan el arito de diferente color. Para los extintores de agente limpio o Surcaplan, ese es el único que no se carga anual, sino se está recargando más o menos para prevención a los 3 años. Maneja una etiqueta que es importantísimo, nos muestra qué tipo de extintor es el que vamos a utilizar y las prevenciones, y fuera de eso pues nos da a conocer la carga que se ha hecho y cuándo tenemos que volverlo a recargar. Entonces esta etiqueta es muy importante, que la persona que nos los está recargando nos traiga con la etiqueta para tener un control de saber cuándo hay que hacerle otra vez la revisión y la nueva recarga anual, ¿sí? Bueno, creo que esto ya es todo. Presentar las clases de extintores y tener esas recomendaciones que son importantes en un caso de incendio, y no tenerle miedo a utilizarlo. Hay mucha gente que de pronto tiene el conato de incendio, y voy a presentarles cómo se debe utilizar. En el momento de tener un conato de incendio, quitamos el sellito que tenemos arriba, sacamos el pin, ¿sí? Agarramos de la parte de abajo y hacemos presión en la palanca de la parte de arriba, ¿sí? De esta forma colocamos directamente a donde está el conato de incendio y hacemos la presión para que el extintor actúe. Se hace un pequeño barrido, ¿sí? Siempre debe hacerse el apagado, que no venga el viento contra nosotros, porque el fuego se nos va a venir siempre hacia adelante, hacia nosotros. Entonces hay que mirar también esa posición de donde viene el viento para nosotros acomodarnos y tener tranquilidad de seguir haciendo el barrido con nuestro extintor para hacer
el apagado del fuego. De esta manera, pues ya les he indicado cómo se debe utilizar, la importancia de tener un extintor no solo en nuestros trabajos, sino en la casa, ¿sí? En cualquier caso de emergencia, pues tener uno para ayudar a que no se nos vaya a complicar un incendio mayor, y esto hace que nos minimice y nos salve de muchas tragedias por un incendio. Muchas gracias, compañeros, ojalá les haya quedado claro, y pues nos veremos próximamente. Muchas gracias.